descargar el VirtualBox, venimos a la carpeta, a la página www.virtualbox.org. Venimos donde dice download. Acá escogemos según el sistema operativo que tengamos en nuestro computador, como Windows, Linux, Solaris, Host. Por ejemplo, yo que tengo Windows, yo escojo Windows. Y lo descargar. No lo descargo porque ya lo tengo. Ya ahí nos abrimos el VirtualBox. Para crear, le dimos nuevo. El nombre, escribimos el nombre, por ejemplo, del sistema operativo que vamos a instalar. Los tipos, del tipo que sea, Windows, Linux. Lo siguiente, con la memoria de arranque le vayamos a dar. Dependiendo del sistema operativo se le da memoria RAM. El siguiente, crear un disco duro y toda la hora. Siguiente, tenemos el reservado dinámico. Siguiente, acá el tamaño de la unidad de disco virtual en megabytes. Dimos crear. Pues podemos a configuración. Ahí ya quedó creada la máquina. Vamos a configurarla. Sistema, acá seleccionamos según por donde vayamos a instalar el sistema operativo, si lo vamos a introducir por un CD o por una memoria. Seleccionamos el CD, el disco duro, un procesador. Los procesadores, según dependiendo del computador el que tengan, le eligen ahí. Acá el almacenamiento, si nosotros por ejemplo vamos a instalar el sistema operativo por medio de una imagen ISO, desde acá la seleccionamos. Según la imagen ISO, de acá le seleccionamos para poder instalar el sistema operativo. Y listo, eso es todo.